Martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Seguimos aprendiendo de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 16. Y Pablo va a distinguir que hay personas que son meramente naturales y hay personas que son espirituales. Y las personas espirituales están guiadas por el Espíritu de Dios. En el mundo de hoy podemos reconocer que muchas veces sí se dicen, todos tenemos un espíritu, ¿no es cierto? El ser humano es un ser espiritual, pero como ser espiritual puede tener una espiritualidad natural, es decir, aquella que puede desarrollar a lo mejor por sus propios medios, mirando el sentido de las cosas según le parezca, adhiriendo a una u otra corriente de filosofía, incluso hasta de espiritualidad. Pero Dios, que es espíritu, comunica su Espíritu Santo a aquellos que creen en el Espíritu Santo de Dios, y esos son las personas espirituales. Estas personas espirituales, con mayúsculas, son las que le han abierto la puerta por la fe y por el amor a que el Espíritu Santo pueda revelarse a ellos mismos. San Pablo dice que nadie puede conocer a Dios y lo íntimo de Dios si no tiene el Espíritu Santo de Dios. En la época de Pablo existía el gnosticismo, una corriente griega que decía que el ser humano puede llegar a Dios por sus propios medios, que el hombre no necesita ninguna revelación divina de las Escrituras porque él por sí mismo puede conocer a Dios. Si bien es verdad que podemos decir, porque Pablo mismo lo va a decir en la carta a los Romanos, que podemos llegar a saber de que un creador tiene que haber, alguien que hizo todo esto que nos sobrepasa. Sin embargo, no podemos conocer lo íntimo de Dios, dice en la carta de hoy. Nadie puede conocer lo íntimo de Dios si Dios no se lo revela. Por tanto, si algo de Dios podemos decir, es porque se nos ha revelado. Y esa revelación fue por la fe y el amor en la propia conciencia, pero por sobre todas las cosas, por la palabra escrita que nos revela quién es y qué es lo íntimo de Dios. Entonces, la palabra de Dios en nuestro corazón, por obra del Espíritu Santo, nos revela quién es Dios y lo íntimo de Dios. Y es así que con ese Espíritu de Dios podemos juzgar al mundo desde ese Espíritu de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado que no se trata de estudiar a Dios en la Biblia, se trata de vivir a Dios, al Dios de la Biblia, en la vida. Porque Dios es algo que nos invita a vivir en comunión con Él, a que le digamos: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es decir, hay toda una relación de alianza con Dios, y en esa alianza Dios viene a nosotros y nosotros vamos hacia Dios, y se nos va revelando lo íntimo de Dios. Pablo va a tener que defender también estos principios porque ya entraban en la comunidad estas corrientes. Hoy hay un neognosticismo, espiritualidades que dicen no necesitamos ninguna revelación ni ninguna mediación. Fíjense cómo Jesucristo se hizo hombre, se encarnó, entró en este mundo, entró en la fragilidad de este mundo. El gnosticismo rechaza todo eso. Un Dios encarnado no puede achicarse, es un Dios que lo humano lo perturba, lo oculta. Sin embargo, Dios se nos quiso revelar desde lo humano, y desde lo humano, y a veces las profundidades de la vida humana, con sus dolores, frustraciones, heridas, es un trampolín también para reconocer quién es Dios, porque esa búsqueda de Dios a partir de estas heridas o situaciones nos permite darle lugar a que el Espíritu Santo sea nuestro Señor y Salvador en Jesucristo. Que así entonces podamos discernir también nosotros si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si creemos realmente en Jesucristo, si creemos realmente que ha muerto y ha resucitado, si creemos realmente en el camino que nos invita a recorrer en el amor, quiere decir que el Espíritu Santo realmente está obrando en nosotros. El Espíritu de Jesucristo nos habita a nosotros, como lo dice el Evangelio de hoy, o como dice Pablo en la carta a los Corintios de hoy.
hemos recibido un espíritu que no es del mundo, sino que viene de Dios, para que lo conozcamos por los dones que recibimos. Que así entonces nos bendiga Dios, haciendo que podamos conocerlo con la mente del Señor que nos es derramada por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.